Acá está el sujeto, hoy, aquí y ahora. La pulsión de vida, pese a lo que parece, tiene un factor regresivo. ¿Por qué? Siendo que el sujeto va para adelante. Porque la aspiración del sujeto es reencontrarse con el paraíso perdido. ¿Cuál es el paraíso perdido? La vida intrauterina, donde no había ninguna falta. Estaba todo resuelto. Entonces, a futuro, nosotros vamos a buscar una cosa que se llama ideal del yo. O sea, todos, aquí, ahora, en cualquier momento, queremos ser otros. Tal vez no parezca, pero todos queremos ser otros. Por eso no salimos de la cama con los pelos parados y salimos a la calle. Hay todo un trabajo de producción para ser otro. Esa perfección que nosotros buscamos a futuro, que no existe, si algo se pareció a la perfección, fue la vida intrauterina, porque ahí estaba todo resuelto. Esto no es algo que se vivenció en el sujeto, sino que es algo que se comprendió a posteriori, porque uno no sabe qué pasó en la vida intrauterina, sino que se entera después que fue, por información, por estos relatos, esto y lo otro, y más allá. Lo que sí quedan son ciertos registros corporales que aparecen en determinadas situaciones. Por ejemplo, acá hay una situación de parto, ¿sí? Ese parto se llama primera castración. Primera castración. ¿Por qué castración? Porque castración no significa para el psicoanálisis la ablación de los genitales, significa separación. Entonces la primera separación que tenemos es de esa madre que nos albergaba en el vientre. ¿Sí? Entonces, ese proceso de parto que uno de los discípulos de Freud, que se llamó Otto Rank, trauma del nacimiento, ¿saben lo que es un trauma? Un golpe, por ejemplo, traumatismo. Bueno, trauma en psicoanálisis es un golpe psíquico. En este caso es un golpe a todos los niveles porque es la pérdida de lo que llamamos homeostasis o equilibrio intrauterino, la pérdida de un orden y la salida a un caos. O sea, el mundo externo para este bebé es un caos. Entonces acá tenemos orden y acá tenemos caos. Y entonces el chiquito, ¿qué hace? Respira, se le descolapsan los pulmones que estaban plegados, lo cual es muy doloroso, y grita, y eso se llama grito primal. ¿Sí? Grito primal. Ese grito primal significa muchísimas cosas, porque el chico no conoce lo que es el tiempo ni la historia. Para él es todo aquí y ahora. Y eso se llama sincronía, ¿sí? Es un eje vertical. ¿Vieron que acá yo hice un eje horizontal? Ese es el tiempo y se llama diacronía. Ahora, la sincronía esta del psicoanálisis hay que entenderla no como sinónimo de lo simultáneo, porque nosotros acá estamos todos en simultáneo, pero no estamos en sincronía de esta. O sea, todo acá está pasando al mismo tiempo, simultáneamente, y acá sucesivamente. Pero la sincronía de la que está hablando el psicoanálisis es la de la ausencia de noción de tiempo. Todo ahí. Entonces ese grito, si yo hago marcas acá, quiere decir, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, me paspa, me duele, me ahogo, todo eso quiere decir grito primal. Después cuando el chico empieza a hablar, este es el trabajo materno, entubar la diacronía del tiempo, acá el chico habla y no tiene que gritar, porque si
grita, grita, pero acá dice, dame tal cosa. Se llama demanda. Por eso dicen a veces, no sé, en algunas terapias, no en mi caso, pero en el caso de mi hermana, le preguntaron cómo había sido el parto. Cuando los nenes salen con quizás ahogados o cosas así, porque el trauma es mayor y puede traer... Bueno, a eso iba, porque esa cuestión traumática de nacer tiene muchas alternativas. Vos podés nacer como por un tubo y hay madres que ni siquiera sienten dolor, ¿no? El dolor, digamos, que nosotros conocemos en la cultura en la que estamos, que se llama cultura caliente, son las culturas industriales, las culturas frías, que son las indígenas, no lo conocen. Es más, hay tribus en donde el que tiene dolor es el varón, mientras la mujer en cuclillas pare ahí en el monte. Acá, el dolor está acá. Ahora, cuando hay una complicación, por ejemplo, lo que dijo Morina, que hay un ahorcamiento por el cordón umbilical o falta de oxígeno, un sufrimiento fetal, que se le dice, ¿no? Que a veces puede llevar a la muerte. Entonces, nadie se acuerda de eso, pero quedan marcas. ¿Y dónde se ve? Se ve en algunas situaciones, por ejemplo, por lo menos en mi experiencia, en psicodrama. Cuando ustedes hacen escenas psicodramáticas en donde se dramatiza un nacimiento, el sujeto que tuvo ahí alguna cosa, en el grupo la va a sentir. No se sabe cómo, es un registro corporal, ¿no? Un registro. Como si fuera una memoria de la carne, vamos a decir, ¿no? Bueno, sigamos con esto. Pulsión de vida. La pulsión de muerte también es un movimiento regresivo, pero acá atrás. ¿Qué hay ahí atrás? Lo que Freud llama estado mineral. Estado mineral. O sea, la nada misma, la no vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se manifiestan estas pulsiones en la vida cotidiana? Bueno, nosotros, porque somos sujetos de la falta y sujetos del deseo, vamos para adelante haciendo cosas, ¿no? Tenemos proyectos, nos divertimos, sufrimos, ¿no? Hacemos vínculos. Ahora, de vez en cuando, y yo diría que todos los días, cometemos errores. Errores que los animales salvajes no cometen. ¿Cuáles son esos errores? Son como autosabotajes. Estropeamos un vínculo, perdemos las llaves, nos olvidamos del horno prendido, ese tipo de cosas, hacemos un mal negocio. Esto está conectado con otro concepto fundamental del psicoanálisis que se llama la repetición, compulsión a la repetición. Nosotros, si tenemos una conducta ya instalada, por ejemplo, de perder cosas, estamos compelidos a perder. Y solamente un tratamiento psicoanalítico puede revertir esta cuestión. Porque es algo instalado, lo vamos a seguir haciendo. O por ejemplo, la elección de pareja o la elección de trabajo. Freud dijo, las dos patas de la normalidad humana son amar y trabajar. Es decir, saber amar porque me lo enseñaron en casa y saber trabajar porque me lo enseñaron en casa. Bueno, si tenemos esas dos patas, después hay otras dos, pero las principales son estas. Las otras dos son humor y creatividad. Vos podés no tener humor, no ser creativo, y sin embargo poder amar y trabajar, más allá de que tengas o no pareja o trabajo. Capacidad de, quiere decir. Nosotros vamos para adelante, pero pongamos el caso de la elección de pareja. El consultorio está lleno de situaciones en donde alguien me dice, bueno, yo siempre me encuentro con gente violenta. La pareja 1, la pareja 2, la pareja 3, la pareja 4, pero el sujeto lo vive como situaciones distintas, separadas. Entonces,
no se da cuenta uno, porque esto es inconsciente, que hay una búsqueda del sujeto de ese tipo de personas. ¿Por qué? Y porque los discursos de donde el sujeto viene, mediante lo que llamamos el discurso del amo, le instaló: vos tenés que juntarte con alguien violento. Esto no es evidente, es totalmente contraintuitivo, nadie te lo va a aceptar, todos te van a decir: no, no, me tocaron, no, minga. Ese discurso del amo puede ser a través del vínculo. El discurso del amo primigenio está instalado por los padres. Sí, sí. Y es cómo te vinculabas con tu mamá o tu papá. Sí, o cómo se vinculaban ellos. ¿Cómo se vinculaban ellos? Claro. Es el discurso de te controlo porque te amo. Ponele. Pero Mario, ese discurso puede ser a través de la palabra o a través del ejemplo. Claro. Sí. Lo que pasa es que todo ejemplo actuado, vamos a decir, nuestra mente ya lo tiene discursiado. O sea, nosotros estamos atrapados en el lenguaje, no hay salida. Vos puedes hacer una cosa sin decirla, pero ya está hecha en discurso. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Lo que pasa es que uno también puede decir, no seas violento, y le da un bife para que no sea violento. Sí, el otro te pega una cuchillada. Claro. Sí, Bueno. sí. Mirá qué lindo. Es decir, es una contradicción dentro Es una contradicción, vos misma lo dijiste, porque estamos divididos. ¿Se acuerdan de la clase pasada? El sujeto dividido es una instancia que tampoco es intuitiva ni de sentido común. Nosotros creemos que somos un yo y que el yo es todo el psiquismo, pero el psiquismo tiene partes y partes de ese psiquismo son inconscientes y algunos de esos mandatos están allí. Entonces vos estás obligada por ese discurso del amo a hacer ciertas cosas que resultan indeseables. O te bancás trabajos horribles o lo que fuere, ¿no? Porque ahí está justamente la cuestión de la libertad. Nosotros no somos libres. Nosotros estamos condicionados en principio por los discursos del amo, ¿no? Es difícil disolverlos, reemplazarlos por otros. Siempre vamos a necesitar alguno, pero que sea más funcional a nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces, la pulsión de muerte se ve, por ejemplo, en nuestros excesos. Un animal salvaje que necesita, no sé, 500 gramos de proteínas, la come cruda. Nosotros no, nosotros queremos una exquisitez y después otra y después otra. Las patologías alimentarias que existen hoy en día provienen de estas compulsiones en términos de excesos. Esos excesos vienen de la pulsión de muerte. Es decir, en el fondo sería, me quiero matar. Ahora, es ridículo. Si vos a una persona le preguntás, ¿querés vivir o no? Te va a decir, yo quiero vivir bien, quiero una vida placentera. Pero resulta que la realidad no es así. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿El mundo o uno? Bueno, en parte el mundo, en parte uno, y en parte quién es uno y lo que me metieron en la cabeza. Es el discurso del amo. La pulsión de muerte, porque el otro día justo en la clase de los martes surgió si la pulsión de muerte podía ser buena, entre comillas, digo, en algún caso me puede ser beneficiosa. Operativa. Claro, porque estas cosas no son ni buenas ni malas en realidad. Operan conjuntamente, pero hay que ver cómo. Si vos, por ejemplo, para sentirte más viva, querés, no sé, escalar el Himalaya sin haberte preparado, y vas a sentir un montón de cosas hasta que te morís a los 200 metros. Ahora, si vos querés emprender un negocio y decís, bueno, yo voy a dejar de ser una empleada en una caja de vidrio en donde sufro 10 horas por día y quiero ser emprendedora, bueno, para arriesgarte en el mundo hostil en que vivimos, recurrís a la pulsión de muerte porque tenés que arriesgarte, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero
Pero eso no es la pulsión de vida, la que te hace salir de la zona de confort. Son la ¿O son las dos? combinatoria, es la Ah. combinatoria. Porque vos para salir de la zona de confort vas a una zona de no confort. Por eso digo, hay muchas maneras de ver la pulsión de muerte, por ejemplo, alguien que se droga o alguien que, un ludópata, por ejemplo. Yo tengo un caso muy reciente de una madre súper angustiada, que fue paciente mía, cuya hija está casada con un ludópata. ¿Saben lo que es un ludópata? Bueno, es un psicópata del juego. Pero ¿por qué es un psicópata? Porque jugar, podríamos jugar todos. De hecho, nosotros hemos perdido la capacidad de jugar. Pero un tipo que se juega el sueldo, la comida de sus hijos, el bienestar de su familia, en una ruleta o lo que fuere, es un psicópata. Entonces, hay una relación tóxica en donde la chica está sometida y súper enamorada de este tipo, o sea, sumisa, no puede controlarlo y se ve que tampoco quiere porque están los dos metidos en un vínculo tóxico que va a terminar bastante mal. Porque un ludópata de ese estilo no tiene cura, no tiene arreglo. Los psicópatas no tienen arreglo. Por eso nosotros no analizamos psicópatas. Analizamos cualquier cosa menos eso. Inclusive psicóticos, con otras técnicas. Pero un psicópata nunca. Ahora, hay que saber descubrirlo. Nosotros podemos asomarnos a excesos espantosos en la vida cotidiana, justamente porque queremos sentirnos más vivos por ahí, ¿no? Sentir la cosa, la adrenalina. A veces nos pasamos de rosca y podemos morir en ese intento. O podemos controlar. Esto de lo que estoy hablando ahora, en Lacan se llama el goce. El goce. Porque el goce, que si ustedes van al diccionario significa la procuración del placer, en este caso no estamos hablando del disfrute del yo, el yo sufre, el que goza es un aspecto del inconsciente, que quiere, vía pulsión de muerte, arruinarte. Eso proviene de mandatos verbalizados por alguien. Bueno, Lacan dice, no se puede no gozar. Por ejemplo, acá estamos gozando nosotros. ¿Por qué? Porque en su aspecto, vamos a decir, por ahora comillas, mortífero, nos estamos desgastando. Nos estamos desgastando porque cuesta estar acá, porque por ahí estamos incómodos, estamos pensando en el coronavirus, estamos con una serie de cuestiones. También sufrimos por ahí no entender algún concepto o no animarnos a preguntar un concepto. O sea, estamos pulsando, estamos descargando pulsión. La pulsión es como una máquina que se carga y se descarga. Cada vez que nosotros descargamos la pulsión, estamos desgastándonos. Y como la pulsión no para nunca, nosotros vivimos desgastándonos. La vida es un desgastarse. Y si ustedes me dijeran que alguien, para evitar este desgaste, se encierra en una torre de marfil y no sale al mundo porque hay bacterias, porque hay ladrones, porque hay esto, porque hay impuestos, ¿usted cree que esa persona vive mejor que nosotros? No. Entonces, ahí está la pulsión de muerte también, detrás de una idea de vivir mejor y de salvarse de todo, ¿cierto? El goce está asociado con la pulsión de muerte. Claro. El goce del que hablamos acá Sí. está asociado con la pulsión de muerte. Si No vos- con el placer. Vamos a suponer. Lo que pasa es que hay un arco que va del yo al inconsciente que puede arrancar desde el placer. Pongamos el caso de la comida, ¿no? A todos nos gusta la comida rica. Entonces, tenemos este arco que podríamos llamar el arco de la pulsión o el arco del goce también, ¿no? Entonces, partimos de acá, tenemos hambre. ¿Qué es el hambre? Es una tensión de necesidad, en principio de origen oral.
Ahora, como nosotros no nos vamos a conformar con un plato de carne cruda, entonces vamos a pedir en la carta del restaurante algo rico, ¿verdad? Bueno, ahí disfruta el yo, pero nosotros no tenemos límite como tienen los animales. Ustedes a un águila que ya comió, le ponen un pollito al lado y ni lo mira. Nosotros nos lo comemos, si fuéramos el águila. Entonces, en un tramo, esto es placentero. Ahora, si yo después quiero otro plato y un postre y otro postre, bueno, voy para acá, ¿no? Entonces, ¿qué dice Lacan? Una frase muy interesante. El goce va de la cosquilla a la parrilla. La cosquilla como disfrute del yo, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con lo sexual. Acuérdense que la sexualidad es un subproducto de la alimentación. Comer es un acto sexual, porque está implicado el cuerpo con sus zonas erógenas y un disfrute, un placer, hay erotismo en el comer. El derivado, como nosotros nacemos acá a la pulsión oral de succión y nos amamantan, Freud compara el amamantamiento de un bebé con un coito. Él dice, el bebé está excitado, está desesperado, grita, quiere comer. Bueno, le ponen la teta, chupa, y chupa, y chupa, y chupa, y de repente está pipón y se duerme. Listo. Acabó, vamos a decir. Entonces, esto es así. La sexualidad arranca ahí y arranca después en la pubertad. Dos arranques tenemos. Lo que pasa es que en la pubertad ya somos susceptibles de procrear. Tenemos otro cuerpo, tenemos otra mente, el adolescente ya puede procrear. Por ejemplo, una de las paradojas de la cultura en que vivimos es que un adolescente en la pubertad está apto para reproducirse desde el punto de vista fisiológico, pero no desde el punto de vista mental. Hay otras culturas en que sí esto coincide. Y no hay ningún problema en que cuando una nena tiene la primera menstruación, resulta que, como pasa con los animales, ¿no? En donde, digamos, ciertas cosas están un poco más organizadas o están un poco más armonizadas. Nosotros vivimos en una sociedad muy desorganizada, muy gozosa. Esta es una sociedad morbígena. Morbo quiere decir enfermedad. Gena quiere decir generación. Es una sociedad que enferma, genera enfermedad. Por eso es una sociedad como la que tenemos. Fíjense lo que es el planeta. No cierra por ningún lado. Bueno, estamos ahí metidos. Entonces, en este arco del goce, cuando llegamos a cierto límite, ya no es el yo el que disfruta, sino es una parte inconsciente que dice, bueno, seguí hasta morirte. Seguí hasta morirte. Reventa. Y es compulsivo porque yo tenía otra paciente, por ejemplo, que era obesa mórbida y estaba en un tratamiento de dietas. ¿Sí? Pobrecita. A las 3 de la mañana, a la heladera, se bajaba un cuarto de horma de queso de rallar. Bueno, las cosas terminaron muy mal. Porque esto, digamos, es incontrolable. Entonces, por ejemplo, los que se operan, que tienen el cinturón gástrico, si no van acompañados con una terapia psicológica, Yo diría psicoanalítica. psicoanalítica, bueno, sí, la pulsión de muerte le va a despertar por otro lado, si no. Claro. Lo que pasa es que después de comer, después se empiezan a sentir mal. Fíjense ustedes el caso de Maradona. Maradona tiene varios aspectos que indican el goce mortífero. A lo largo de su vida casi se muere varias veces. Tiene un cinturón gástrico y sin embargo no funcionó. ¿Por qué? Porque no se trata de manejar al yo. Es
es como si yo te dijera, bueno, anda a buscarte libros de autoayuda. Los libros de autoayuda se ocupan del yo, pero el yo está gobernado por el inconsciente. Entonces, si no atacamos el inconsciente, no vamos a poder salir de ese circuito. Y esto es estructural, o sea, todos lo tenemos. En algunos casos esto se va de mambo. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra en términos de, vamos a decir, divertirnos, tiene un límite. Si nosotros nos pasamos del límite, vamos al exceso. Y el exceso es lo que llamamos goce mortífero. Pulsión de muerte pura. Fíjense que Freud hablaba del deseo, ¿verdad? El deseo insatisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo lograr cosas que deseo, que en la conciencia se llaman anhelos, pero en el inconsciente el deseo es voraz e insaciable. O sea que es como si no tuviera objeto. Quiero, 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 quiero. Ahora, si yo pudiera satisfacer el deseo, entonces me quedaría sin falta. La falta, que es lo que motoriza el deseo, se elimina el deseo, eso es la muerte. O sea, el deseo satisfecho, si yo le saco este in, deseo satisfecho, muerte. Esto es como decir, no sé, la juventud que no sabe qué le gusta, no tiene no sé, un objetivo, un sueño, nada que buscar, nada que no quiere nada. En ese sentido no tiene falta de nada. Bueno, pasa que justamente cuando decimos que un sujeto se fabrica con amor y ley, falta ley, ¿no? Exceso de amor, te dan de todo, entonces vos siempre vas a querer más, pero de este modo mortífero. Entonces, si no hay balance entre amor y ley, vas al descontrol. Y eso deriva de los padres. Bueno, son los padres que les inculcaron la idea de la patota, el machismo, de matar al otro. O sea, es una cosa exagerada que llevó a este límite. Bueno, ahora se encontraron con la ley. Y ojalá se la encuentren del todo. Porque si empiezan a salir estos tipos, yo no sé qué va a hacer la comunidad con estos jueces, ¿no? Porque ya están hablando de arresto domiciliario y ¿eso le pasaría a cualquier pibe de una villa, por ejemplo? No. Porque son rugby, porque se ponen con la plata, ya sabemos cómo es la justicia. Bueno, entonces, hay una línea o una columna, vamos a decir, pulsión de muerte, goce mortífero, deseo satisfecho, compulsión a la repetición. Esta es la más complicada, porque esta es la que no nos damos cuenta y es la de todos los días. Porque es difícil que alguna de ustedes vaya a escalar el Himalaya, pero esta de todos los días sí lo va a hacer. Entonces, uno tampoco está tan alerta para no equivocarse nunca, para no cometer errores, para ese tipo de cosas, ¿no? Atrás de eso hay una necesidad, ¿no? Insatisfecha. ¿De qué? De esa repetición. Es algo irresuelto. La repetición de un acto es un intento de solucionar algo del pasado. Es como los sueños. Los sueños también son regresivos, dice Freud. En todos los sueños hay algún aspecto del psiquismo infantil y uno sueña para elaborar algo no elaborado en términos mentales. Tanto es así que si vos soñás, por ejemplo, un sueño repetitivamente el mismo, es el signo clavado de que hay una falta de elaboración de algo que va a seguir insistiendo. Porque una frase que ustedes pueden retener como una frase mnemotécnica, ¿saben lo que es la mnemotecnia?
O sea, es una frase para ayudar a la memoria. Es esta: el incesto insiste. ¿Qué significa esta frase? El incesto está prohibido y lo tenemos todos en el inconsciente, que tenemos el deseo incestuoso. No es que desapareció con la resolución del Edipo, está ahí. Y por eso nosotros buscamos un reemplazo de la madre o del padre en una pareja actual. Y Lacan dice, todo el tiempo estamos cometiendo el incesto porque estamos con alguien que representa a mi mamá o a mi papá. Entonces, ese deseo incestuoso insiste, usando la conexión que hay entre estas dos palabras, que podríamos decir que casi como que suenan lo mismo, y el incesto es uno de los aspectos que por estar prohibido no debemos, un deseo que por estar prohibido no debemos satisfacer. Entonces, el deseo en alguna medida debe permanecer insatisfecho. Si nosotros vamos por todo, bueno, vamos a la muerte. Siempre tiene que quedar un resto de insatisfacción porque nosotros hagamos algo. Nosotros estamos acá por eso, porque algo buscamos satisfacer. En este caso, por ejemplo, la necesidad de saber, que proviene de algo infantil que es el voyerismo. ¿Saben lo que es el voyerismo? El voyerismo es la tendencia a espiar, que es una de las perversiones infantiles. Está el voyerismo, el exhibicionismo, la crueldad y la coprofilia. ¿Saben qué es esto? Amor a los excrementos. Entonces, el voyerismo sublimado quiere decir transformado en algo que sirve, hace a un chico cuando es adulto un científico, que si bien por un aspecto puede mirar por un telescopio, que sería mirar por el ojo de la cerradura, en otro aspecto está la cuestión del saber, de querer saber. Quiero mirar, quiero saber, en este caso quiero escuchar, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Están combinadas allí la pulsión invocante, que sería la de escuchar y hablar, y la pulsión escópica, que sería la de ver. Vieron que hay un dicho que dice el que no sabe es como el que no ve. Bueno, nosotros queremos saber y ver. Y queremos esto, enterarnos. ¿Qué quiere decir enterarnos? Volvernos enteros. Y entero es la completitud. Y la completitud es el deseo satisfecho. Ahora, que querramos esto está bueno. Lo que no está bueno es que logremos esa completitud. Que en las vidas cotidianas nuestras no se va a lograr nunca. Pero si alguien se obsesiona con algo y quiere ir más allá, en algunos casos, terminará muerto. Por ejemplo, lo que está dando la explicación podría ser un buen científico. ¿Cómo? Está dando la explicación podría ser un buen científico porque tiene la curiosidad del saber, de enterarse, de saber todo con completitud, ¿no? A lo mejor eso sí lo lleva por el buen camino. Ahora, si lo utiliza para algo, no sé, una relación de meterse con la vida de alguna persona y querer saber todo con completitud, o con una persona dentro de su entorno, lo llevaría por el Bueno, otro eso lado. depende de la crianza. Por eso, los padres son los tutores. Un tutor es algo que acompaña hasta un momento. Pero vos tenés que acompañar bien, para que este chico, sus inclinaciones, que son todas las perversiones polimorfas, se sublimen en cosas útiles, como dice Freud, en algo socialmente aceptado y culturalmente elevado. Por ejemplo, un chico cruel puede llegar a ser un cirujano. Te cortan pedacitos, pero para curarte. Estamos en esto del discurso del amo, que lo quiero usar para introducirnos en algo que es lo que llamamos la teoría del significante, que es la teoría de Lacan. Teoría del significante.
Y ahí tenemos que recurrir a la lingüística. ¿La lingüística de quién? De Saussure, que dice que una palabra es un signo lingüístico que está formada por un significante, que es el sonido, por ahora digamos, de una palabra, una barra resistente, un significado, y este significado está dividido en una representación, o sea, una imagen, y un afecto asociado. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Vamos a dar un ejemplo. A ver, díganme una palabra. ¿Casa? Bueno, acá está casa, significante. Como acá no pronunciamos diferente la S y la Z, supongo que es una casa construida. Entonces, casa es el significante. Y acá hay algo así. Pero seguro que ustedes imaginaron tal vez otra cosa. ¿Por qué? Porque tuvieron casa, tienen muchas casas. Y en su mente, en el recuerdo, están esas imágenes del prototipo de la casa. Casa como hogar, digamos, ¿no? Entonces esto tiene una representación mental, que es como ese dibujito, y un afecto. No sé si les ha pasado de volver a la casa de la infancia alguna vez. Bueno, eso se llama siniestro. ¿Por qué? Porque nos encontramos con algo que no es lo que esperábamos. Nosotros nos forjamos una imagen muy romántica de la casa de la infancia, pero resulta que ese recuerdo es como que con el tiempo se va recreando y cuando volvemos resulta que era más chiquita, más fea, más sucia, qué sé yo. No era como pensábamos. Entonces Freud dice, todo recuerdo es encubridor. Nosotros vemos algo, vivimos algo, pero a medida que pasa el tiempo, ese recuerdo, que sería lo que en la otra clase dijimos es mi realidad, mi verdad sobre ese objeto, va cambiando. Se va deformando, se va transformando, se va idealizando quizá. Y eso es para, con algún objetivo, digamos, esto de el equilibrio, para mi mente, digamos, sí, para ese encubrimiento que hace. Claro. Inconsciente, ¿no? Claro, porque nosotros, según Freud, tenemos dos sistemas equilibradores, la mente y el cuerpo. Todo lo que nos pasa en la mente y el cuerpo es porque busca un equilibrio que se ha perdido de alguna manera. Inclusive una enfermedad es un intento de superar algo que se desequilibró. Inclusive hay toda una teoría que se llama la enfermedad como camino. Hay libros sobre esto, en donde es como en psicoanálisis cuando decimos el síntoma es espantoso, pero tiene mucha sabiduría. Yo no puedo suprimir el síntoma, tomar una aspirina, ¿no? Yo tengo que indagar en esa señal que me está diciendo algo, y que por algo es y para algo es. Entonces, esta asociación, dice Saussure, el significante es arbitrario, porque depende del idioma. Por ejemplo, casa o house, ¿no? Pero el significado es lábil, o sea, varía según la persona. Porque todos nos imaginamos una casa diferente. Por eso esta barrera se llama resistente, porque el significante resiste al significado. Entonces, nosotros vivimos un mundo de representaciones y de discursos con afectos asociados. Nosotros, por decirlo de alguna manera, investimos a las cosas de libido. Libido es energía sexual psicologizada. Por ejemplo, la ropa de una persona que ya no está más. La tenemos ahí como si fuera, no sé, una reliquia. Las mismas reliquias. Cuando el Vaticano inventó la comercialización de las reliquias, fue un boom económico. Porque cualquier astillita era un pedacito de la cruz de Cristo.
metida en una burbuja de vidrio. Por ejemplo, en Tótem y Tabú, de Freud, hay casos de objetos sagrados, las tribus, que de repente venía un indígena y se encontraba con un cacharro pintado, se lo llevaba a la casa y tomaba una sopa, hasta que se enteraba que lo había perdido el cacique. En ese momento moría de un infarto. Claro, cosas así pasan. Y no solamente en las tribus o en los sistemas sociales que recurren mucho a la mitología, a los mitos y a la magia. Nosotros conservamos todos los tipos de pensamiento que se desarrollaron en la humanidad. Somos mágicos, somos míticos, somos religiosos, somos filósofos y somos científicos. Todo eso está en nosotros. Ahora, volvamos acá. Es muy importante retener este signo de 4 partes. Yo hablé de la teoría del significante porque para Lacan, ustedes van a ver si leen los seminarios o los escritos, él menciona la palabra, pero más menciona significante. ¿Por qué? Porque el significante, por algo está arriba del signo y con mayúscula, pues el significante manda. Según la teoría del significante, nosotros tenemos como una especie de bolillero, una tómbola mental de significantes, o sea, palabras, pedacitos de palabras que hemos ido aprendiendo. Y que en ese rotar de la tómbola se van juntando esos significantes y producen significado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en una oración cualquiera, no solamente están esas palabras habladas, sino que está lo que está encriptado, que son significantes menores. Por ejemplo, acá en casa, claro, es una palabra muy simple para encontrar algo, pero yo acá puedo encontrar sociedad anónima, por ejemplo, o acá puedo encontrar el signo químico del calcio, que no tiene nada que ver con una casa, pero para la mente sí. Ahora, no quiere decir que todo vale, quiere decir que hay más significantes que palabras. Y ahí es donde se filtra el inconsciente, porque tenemos una idea peregrina de que el inconsciente está debajo de algo, que es como un iceberg, y eso no es así. El inconsciente está ahí, en lo que hablamos. En lo que está pero no lo vemos, y en lo que no está, pero está sugerido. ¿Verdad? Por eso hay otra frase de Lacan. Yo los voy a bombardear con frases de Lacan para que ustedes se vayan poniendo en onda, hasta que aprendan a leerlo. Todo significante convoca a su contrario. Esto significa que si yo estoy hablando de pérdida, convoca ganancia. Y así por binarios. ¿Sí? Quiere decir que en lo que está dicho o hablado, también están estas alternativas sugeridas. ¿No? Por ejemplo, hay una palabra que ustedes van a tener que retener que se llama shifter. Shifter significa indicador en inglés, pero en psicoanálisis es un significante o una palabra que encubre otra cosa. El principal shifter que tenemos es la palabra no. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera, no crean que yo soy un idiota? Sos un idiota. Claro. Entonces el no es un shifter. Y por eso Freud dice sacale el no. No a todas las frases, ¿eh? No a todas. Y Freud lo compara con una cosa del ejército. Dice, imaginen ustedes que acá hay un prado verde y acá hay un cuartel del ejército. Entonces ahí están escondidos arsenales. Pero el general está preocupado, dice, bueno,
yo no sé si esto está suficientemente protegido. Entonces, vamos a ver que acá hay un arsenal, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Nadie lo ve. Pero este general, que es un tarado, dice, para proteger mejor, le ponemos un soldadito al lado. Entonces le pone un soldadito a cada uno. Y ya lo marcó. Esto pasó acá cuando reventaron la embajada de Israel. Porque todas las instituciones judías, que no sabíamos que eran judías, empezaron a poner bloques de cemento. Ese es un shifter urbano. Bueno, hay muchos shifters. Sacó Freud de un caso en donde un paciente le decía, hay una mujer diabólica y qué sé yo, no crea que es mi madre. El pero indica una contradicción. Pero, sin embargo, aunque, varias palabras. Un libro que se pueden leer, que es muy lindo de leer, se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Tiene muchos ejemplos chiquititos, pero muy significativos, de lo que es el análisis del discurso de Freud. Freud tiene tres textos que se llaman canónicos. Canónico significa central. ¿Vieron que uno dice, a fulano lo canonizaron? O sea, lo hicieron santo. Y en matemática, canonizar, yo no sé si alguien sabe matemática acá, o análisis matemático, o funciones matemáticas. Bueno, perdonen la inclusión, pero les voy a dar un ejemplo de la matemática. La matemática funciona en uno de sus aspectos con ejes coordenados, que para hacerlo en dos dimensiones tenemos un eje vertical y un eje horizontal, ¿no? Y ahí hay una curva, ¿no? Por ejemplo, una parábola. Esta es una parábola. Y X. Tiene una fórmula esta parábola. Bueno, hay un método que se llama canonizar la parábola, que es traerla acá, o sea, a la cruz, ¿ven? Y es una ecuación que hay que hacer. Bueno, estos textos se llaman canónicos porque son fundamentales para la teoría del significante, porque en los tres textos, que uno es interpretación de los sueños, otro es psicopatología de la vida cotidiana, y el chiste y su relación con el inconsciente, en los tres está el germen de la teoría del significante. Chiste y su relación con el inconsciente. Interpretación de los sueños, si lo leen, recomiendo capítulo 7. Psicopatología de la vida cotidiana, que es donde Freud, de situaciones casuales, hace lectura y encuentra cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay un caso en donde un tipo de clase media es invitado por un conocido potentado, empresario, qué sé yo, ¿no? Entonces la mujer o no sé quién le dice, pero ¿cómo vas a ir a sentarte a la mesa con este tipo? No, dice, yo voy a ir, me voy a sentir cómodo, qué sé yo. Entonces el tipo va y cuando vuelve, ella le pregunta, ¿y cómo te trataron? Y dice, de una manera muy familiar, por decir familiar, pero ahí están los millones, ¿no? Esto es una condensación, donde dos palabras forman un neologismo, que es familiar, ¿no? O sea, era un ricachón. Esto, S barra S, así, así y así, es el germen del discurso del amo. Porque esto significa esto es así y de ninguna otra manera. Y el psicoanálisis ataca el discurso del amo. Es decir, no sé cuántos de ustedes se analizan, recomiendo análisis para entender más el psicoanálisis. Bien. En el psicoanálisis uno habla y el analista oye
y escucha más de lo que oye. Y entonces por ahí nos sorprende con algunas novedades que nosotros mismos dijimos, ¿sí? Entonces, este desarmado ataca el discurso del amo, y acá está, digamos, la piedra fundamental del discurso del amo. Y el discurso analítico, que es lo que pasa en psicoanálisis, discurso analítico, es el riguroso negativo del discurso del amo. Por eso un analista no juzga, no reta, no manda, no ordena. Simplemente en espejo de las palabras que dice el otro, ese espejo lo mueve. Y entonces lo que dice el otro es mucho más de lo que habló, ¿sí? Esta es una diferencia fundamental con la psicología, en donde el saber de la psicología está en el psicólogo, y acá el saber está del lado del paciente. Él es el que sabe. Sabe que no sabe. Entonces hay que hacer parir ese saber. Nosotros somos parteros. Un psicólogo es una especie de líder. Si vamos a forzar la cosa, ¿no? Es alguien que conduce, pero que conduce de esta manera. Nosotros también conducimos tratamientos, pero de esta otra manera. O sea, el saber lo tiene el otro. Bueno.